Cuéntame, Isaili, ¿qué me traes? Bueno, yo quiero hablar un poco sobre el síndrome metabólico en esta noche porque veo que hay personas que piensan que cuando tienen un trastorno consideran que tienen el síndrome metabólico y no es así. El síndrome metabólico se caracteriza por un conjunto de trastornos, ¿verdad? Que te llevan a padecer enfermedades cardiovasculares, que lo hemos mencionado, y la diabetes tipo 2. Entonces, si esa persona solamente tiene uno, por ejemplo, que sería la hipertensión, no quiere decir que tengas el síndrome metabólico. Entonces, ¿cuáles son esos trastornos? Presión alta, lo que le llamamos hipertensión, azúcar elevada en sangre, lo que le llamamos hiperglucemia, obesidad, ¿verdad? Y triglicéridos elevados o colesterol elevado también, que es lo que le llamamos hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. O sea, que Eso si es una lo que persona tiene uno de esos uno de esos trastornos tiene el no síndrome, tiene el o sea, síndrome tiene que metabólico. tenerlo todo. Exacto, tiene Pues que está tener un crítico. conjunto, sí, porque precisamente la obesidad conlleva que ese paciente haga resistencia a la insulina, ahí pueda desarrollar la diabetes, entonces le sube la presión, porque también tiene triglicéridos, colesterol elevado, tiene un perímetro de cintura elevado, porque obviamente está en obesidad. Entonces eso es el síndrome metabólico. Entonces, si un paciente solamente tiene presión elevada, no tiene el síndrome metabólico. Bien, entonces a veces me preguntan, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, independientemente de las analíticas, que es lo que te ayuda a determinar, obviamente físicamente el paciente está en sobrepeso, pero a veces el paciente llega a consulta, tú le tomas la presión y la tiene alta, no le duele ni la cabeza, Ana, porque no todo el mundo presenta síntomas cuando tiene la presión elevada. Pero también el paciente llega y te dice, doctora, yo estoy orinando mucho, que es lo que le llamamos poliuria. O si come mucho, polidipsia, que cuando el paciente entonces ya tiene niveles de glucosa en sangre elevado, que esos son parte de los síntomas. Entonces, claro, uno lo comprueba con las analíticas de laboratorio y con estudios. Entonces, ¿cuáles son los factores que están vinculados al síndrome metabólico? Como ya dije, la obesidad, llevar un estilo de vida totalmente sedentario, es decir, no hacer actividad física, que eso conlleva precisamente a la obesidad, y no tener hábitos de alimentación saludable. Entonces, hay factores de riesgo. Tenemos, por ejemplo, el caso de una embarazada que durante su proceso de gestación o de parto o de embarazo tuvo diabetes gestacional. Ya eso es una paciente que tiene un mayor riesgo de desarrollar la diabetes, porque ya lo presentó durante el embarazo. Entonces ya eso es uno de los riesgos. Porque ya pero dicen que es emocional, aún así tiene sí, ese está el riesgo. emocional, sí. Obviamente, con relación a uno que no lo ha padecido y que no lo tiene, por ejemplo, una mujer que está embarazada y no presenta ningún trastorno de sus niveles de azúcar en sangre, que no lo presenta o no lo presentó, con relación a una que sí lo presentó, obviamente tiene mayor riesgo que después del embarazo lo desarrolle. Entonces, la obesidad, como acabo de mencionar, obviamente. Entonces, también, por ejemplo, la semana pasada hablamos del hígado graso, no alcohólico, por supuesto. Entonces, también una persona que haya tenido historia o tiene hígado graso también puede hacer resistencia a la insulina. Entonces, ese es el síndrome metabólico. Entonces, ¿cuáles son las cosas que debemos de evitar o hacer para no llegar a tener el síndrome metabólico? Bueno, un peso saludable. Entonces, ejercicio, media hora por lo menos. Yo siempre recomiendo que, porque va a depender del paciente, casi siempre se dice 30 minutos por lo menos 3 veces a la semana, pero va a depender de la condición, porque hay ejercicios leve, moderado, intenso. Pero en sentido general yo recomiendo de 45 minutos a 1 hora, porque muchas veces 30 minutos. Pero quizá para empezar, cuando no tiene ningún si hábito. si el paciente no tiene ningún hábito, obviamente que ya estamos generando un cambio. Exacto. Porque un paciente que no haga nada y que ahora mismo inicie y diga 30 minutos, ya estamos haciendo el cambio en ese paciente. Consumir más frutas, vegetales, las carnes magras, o sea, es decir, que no tenga grasa, no tenga la parte de piel. Ojo, siempre hemos hablado de la forma de preparación, que no es lo mismo asado, a la parrilla, al horno o al vapor, a que sea frito. Las grasas saturadas, toda esa cantidad de embutidos, que no sea frecuente, ¿verdad que sí? Entonces, el no fumar, consumir bajo en sal, porque eso obviamente con los pacientes que son hipertensos tenemos que controlar el sodio. Bien, entonces llevar hábitos de alimentación saludable. Excelente. Eso nos va a ayudar a evitar un síndrome metabólico y, por supuesto, como también hemos hablado, todo eso, llámese diabetes, enfermedades cardiovasculares, el mismo sobrepeso, la hipertensión, pues también conlleva a una insuficiencia renal, que también lo hemos tratado acá. Así es que ya ustedes saben. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos. Usted está escuchando Tendencia de Hoy, tu revista variada.